En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx. El Troquel, fundado en 1906, es el fabricante e importador de artículos religiosos más grande y prestigioso de México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas para reconocimientos civiles, deportivos y religiosos. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Ay, nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, mira qué hermoso icono, con su divino hijito. Es un icono, mire, de estilo bizantino. Estoy conversando con el padre Valenti Salmerón, el rector de la Universidad Católica Lumen Gentium. El tema de hoy, la educación católica. Hace rato me emocioné, padre, y dije, pues si alguien que no ha recibido una formación moral, pues es un patán, y el que sí, pues no. Ok, me emocioné. Sí, pero, a ver, mejor en sus palabras. Que lo sostengo, además. Claro, es que hay gente que no tiene identidad propia. ¿Cómo va a tener identidad para él, el prójimo? Efectivamente. O sea, salen a trabajar y se dedican a explotar a los demás y a humillar a los demás. ¿Cómo puede ser posible, no? Para eso estudiaron, para eso los metieron sus papás al kinder, para salir a abusar de la gente. ¿Cuál es la diferencia? Creo yo, sobre todo, este es un tema sobre todo de convicciones. Porque alguien puede tener todo en contra o todo en favor, pero en cambio la decisión fundamental está en el corazón de las personas. Y una formación, donde quiera que se dé, que busque fundamentalmente el bien, la verdad, la justicia, ahí donde se pare, ahí está Cristo. Y claro, la responsabilidad de nosotros desde nuestras propias responsabilidades, la responsabilidad de la Iglesia para el pueblo de Dios es poder brindar también esos caminos, esas herramientas, donde las universidades, los colegios católicos, pues asumen parte de esa responsabilidad eclesial fundamentalmente. Nosotros como Universidad Católica explícitamente llevamos este nombre de Universidad Católica Lumen Gentium. No ha sido fácil levantarse delante de una sociedad que tiene quizás alguna opinión, algún comentario, alguna experiencia de lo que significa la catolicidad, sin duda. Eso lleva una repercusión, pero nos sostenemos en esa responsabilidad, contra viento y marea. ¿Y cuál es esa responsabilidad sobre todo? Que es la pregunta, el testimonio. ¿Cuál es, creo yo, pararse y decir, yo doy testimonio porque estoy convencido de lo que he vivido? Creo que eso es lo relevante de cualquier espacio, público, privado, católico, no católico. Yo doy testimonio de los valores que he recibido. Y si los he recibido en una escuela católica, que yo pueda levantarme y dar testimonio de que los he recibido y de vivirlos. Creo sin duda que de alguna u otra manera, qué bellísimo sería poder decir en diversos aspectos sociales, políticos nuestros, docentes, investigadores,
en fin, muchos hombres y mujeres que en su credo son católicos, pero que a veces nos falta dar ese testimonio. Me parece que eso es un poco la línea de esto de la diferencia entre unos y otros. Testimonio de lo que he vivido. ¿Y cuál es el testimonio? Yo pude vivir en un colegio católico, una experiencia bella donde el perdón, donde la misericordia, donde los valores, la caridad, los pude no solamente escuchar, sino también ver en la vida cotidiana. Y qué difícil es, Roberto, hacer eso. Qué difícil es. Definitivamente no estamos en un tema sencillo, porque por ahí podemos tener muchos críticos, algunos con fundamento, con razones, con experiencias, delante de los cuales uno solo puede decir perdón. Sí podemos equivocarnos, sí nos equivocamos. Y en cambio también poder decir con toda autoridad que hay testimonios muy bellos de maestros, directores de escuelas, de alumnos verdaderamente esforzados que están buscando vivir los valores del Evangelio, los valores de la fe, aun cuando eso no sea noticia. Eso. Miren, haciendo este programa de televisión, he conocido a personas religiosas de diversos credos. Aquí han estado rabinos, han estado ortodoxos, arzobispos anglicanos, aquí. Y me he dado cuenta de una cosa, Padre Valentí, y esto es constante. La persona que vive una religiosidad, la persona que vive con el concepto de Dios en su vida, es mejor portada, es más congruente, es más comprometida con lo que hace que una persona que no se ha enterado de Dios o que no vive una religiosidad. Claro. Y entonces está como descomprometida. Efectivamente. Esto es una misión, lo decía el Padre Valentí Salmerón, es un compromiso. Revisemos entonces, hablemos de esto. ¿Cuál es la misión institucional en la Universidad Lumen Gentium? Finalmente, ¿cuál es la misión institucional que toda institución que educa en la fe católica adquiere? ¿A qué se compromete? La Universidad Católica Lumen Gentium tiene como misión ofrecer educación básica, media superior y superior de alta calidad, promover los valores humanos de modo integral, fomentar especialmente el pensamiento cristiano en el ámbito educativo y ser la institución líder en la formación académica y de valores humanos y católicos a nivel básico, medio superior y superior. La visión de Lumen Gentium es formar personas que transformen la realidad y ser una comunidad que viva la alegría del Evangelio, formando al ser humano en sus capacidades físicas, racionales, emocionales, relacionales y espirituales. Además del ámbito académico, la universidad difunde los valores humanos y de la fe católica mediante actividades educativas y de promoción social para contribuir al crecimiento de las personas y al desarrollo de la paz y la justicia, impulsando la creatividad de la persona para que sea protagonista de su proceso de aprendizaje con la guía de docentes y formadores competentes a fin de que desarrolle al máximo sus cualidades, siendo capaz de vivir y manifestar con autenticidad lo aprendido. Por ejemplo, Padre Salmerón, para vivir con autenticidad lo aprendido, ¿no? Como decía esa nota, en lo que en la iglesia le llamamos moral, fuera de la iglesia se le llama ética, ¿o no? Finalmente es lo mismo, ¿no? Una persona que recibe una educación católica en la moral, ¿cómo debe comportarse? Claro. En la sociedad, en su vida. Efectivamente, sí. ¿Cómo? Definitivamente una de las características de la ética es el bien común. Y este puede ser por un acuerdo, pues una ética pública, un acuerdo de que a cada quien se le procure el bien que necesite. Sin embargo, nosotros consideramos que este bien tiene un trasfondo espiritual, ¿no? Cuando podemos ver en las realidades no solamente un carácter utilitario, práctico, formal,
sino podemos ver algo más allá de eso. Y tenemos esa visión. Nuestros estudios nos ayudarán a poder actuar en congruencia con esta visión que tenemos, con este bien del que todos los seres humanos, todos los hijos de Dios, por nuestra propia dignidad, estamos llamados a cuidar, a cultivar, pero también a proveer al que lo necesita. De tal manera que un profesionista, un joven que desde sus primeros años de educación va teniendo este cuidado ético, espiritual, hasta que se gradúa, hace un posgrado y trabaja y sirve a la sociedad, tiene como una antesala de preparación que le ayuda a entrar en diálogo espiritual también con las realidades presentes. De tal modo que no se queda ensimismado pues al proveerse solamente, al ganar, al propio bien, a la propia satisfacción, sino que va un poquito más allá o mucho más allá y sale al encuentro más allá de su profesión. Qué bonito es ver, por ejemplo, al médico, al abogado, que salen de su profesión y hacen un servicio comunitario, porque se sienten con esa, no solamente necesidad, sino con el deber de hacerlo, ¿no? Y se sienten llamados a ir y traspasar puertas e ir a la búsqueda del que necesita su ayuda. Y eso es algo que me parece que se puede dar desde que uno vive una vivencia interior, espiritual, de acompañamiento, de ético. Hace el bien. O sea, servir a la sociedad desde mi profesión, pero también servir al prójimo. Claro. Esa es, o sea, a ver, cuando el Señor les dijo a los primeros 4, síganme y serán pescadores. Efectivamente. Sí, pero de almas. De almas. Yo digo de almas para que se entienda mejor. Exacto. ¿No? Esa es la diferencia. Claro. Ajá. Claro. Ajá. Voy a hacer una pausa, queridos amigos. Bueno, no, un comentario más. A este niño hay que operarlo. A usted hay que operarlo. El médico, no falta, ¿no? ¿Tiene usted seguro de gastos médicos? Sí. No, pues urge operarlo. O sea, esa gente que hace negocios con su profesión, sin considerar al que tiene enfrente, podrá haber hecho un juramento hipocrático, pero desde la formación católica la visión es distinta porque hay un Dios. Un Dios que nos dice, vas a amar a tu prójimo así como te amas tú. Uno diría, opéreme, doctor, aunque no lo necesite, pero hágame una cirugía. No, ¿verdad? Cambiamos un poco de tema, vamos a la palabra de hoy. ¿Qué nos dice el Evangelio hoy? La palabra de Dios para este domingo. Esto nos dice. Retomamos este domingo el Evangelio de Marcos después de haber meditado el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En estos textos, Marcos marca la diferencia entre la pureza legal, interpretada por los fariseos, y la pureza interior de la persona señalada por Jesús. Las tradiciones judías sobre la práctica de la ley eran innumerables. Habían convertido la ley de Dios en un conjunto de tantos preceptos y prohibiciones de tipo externo que solo los expertos las conocían y aplicaban, y declaraban pecadores a aquellos que no las cumplían. Pensaban que tales prácticas eran necesarias para tener relación con Dios. En esta ocasión, Jesús responde directamente a las acusaciones, exponiendo directamente su modo de entender la ley, apoyándose en la enseñanza de los profetas. Jesús denuncia 3 fallos graves. Los maestros de la ley ocultan el verdadero rostro de Dios y lo han ridiculizado por seguir las tradiciones humanas. Han convertido la ley de Dios en instrumentos de opresión de los hombres, olvidando el primer mandamiento, amar a Dios y al prójimo. Jesús señala que los derechos y la dignidad de las personas están por encima de aquellos inventados por los fariseos. No hay nada impuro en los seres creados. De la conciencia de cada persona es de donde proceden las malas intenciones, deseos, actitudes, valores y propósitos. De la calidad o maldad del interior dependen la bondad o maldad de las acciones y palabras de una persona. De nada sirven los ritos y ceremonias externas si no hay intención y decisión de arrepentimiento y conversión.
Nada que atente contra la dignidad de la persona puede aceptarse o creerse como deseado por Dios. Jesús no ha venido a esclavizar, sino a liberarnos de leyes injustas. El amor a las personas y, en consecuencia, hacerles todo el bien posible es el criterio también del amor a Dios. Este texto evangélico nos invita a mirar y examinar nuestra conciencia con detenimiento, con sinceridad. Preguntémonos, ¿qué sentimientos, valores, actitudes brotan de nuestro interior? ¿Qué me mueve a trabajar? ¿En todo momento guía mis actividades el hacer el bien al prójimo? ¿O solo busco intereses personales, fama, éxito, aprecio, dinero? Revisemos esta semana nuestra conciencia a la luz de la palabra para purificar nuestras intenciones, dominar las inclinaciones desviadas, corregir las apatías y perezas, erradicar el orgullo, soberbia y desprecio a quien no piensa como nosotros. Padre, el Evangelio de hoy se trata de todo lo que hemos estado hablando aquí durante una hora. Efectivamente. Qué providencia. Me estoy formando para ganar dinero o para atender a mi prójimo. Efectivamente, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Efectivamente. Retomo un poco esa temática Sí. que me parece valiosísima de recordar. Esta inquietud del Papa Francisco que inicia en Argentina y poco a poco se va a ir extendiendo, Dios mediante, que por cierto encabeza uno que ha sido el decano de la Facultad de Filosofía, el profesor Amedeo Randini, que ha sido parte de la Universidad Católica por muchos, muchos años y que ahora tiene este encargo de poder construir, de poder hacer realidad esta intención del Papa, que la educación tenga justamente ese trasfondo, un sentido de vida, porque lo perdemos. De repente nuestra orientación está bastante corta, porque si es dinero o si es a veces solamente el placer o es solamente el tener, pues es bastante corto. Hay que tener miras mucho más amplias, mucho más bellas, y justo esta es la intencionalidad de esto que se está llamando ya, porque está en construcción y casi está por dar a luz, la Universidad del Sentido aquí en nuestro país. Y no es realmente una aula, sino es trascender los diversos horizontes de las universidades que se quieran sumar a este proyecto y decirle: los estudios, bravo, viva, lo mejor, la más alta calidad, donde se den, pero deben de estar siempre bien orientados, con un sentido de vida, un sentido trascendental, que no necesariamente significa un credo religioso para no tener ese límite, sino significa poder poner en primerísimo lugar a la persona, al ser humano. Y al ser humano y a la persona nada lo esclaviza, es un ser libre, amplio. El evangelio que decía hace ratito la cápsula, Jesús vino para liberarnos de las esclavitudes. Sí. Una universidad tiene ese fin también, liberar al hombre. La verdad los hará libres. Es el lema de la Universidad Católica Lumen Gentium: Ignimus uramus veri, ardamos en el fuego de la verdad. Eso, qué buen lema. Muchas gracias, Padre Valentín Salmerón. Con todo gusto. A ver, ¿pudiera usted regresar para hablarnos de esta, ¿cómo le llamó? Universidad Del sentido. del Sentido? ¿Y Claro. nos explica qué cosa es eso? Por supuesto, sería un gusto. Creo que no soy el mejor conocedor, pero con todo gusto, si el maestro Amedeo Randini podría... Sí, bueno, tráigaselo. Claro que sí. Vengan los dos. Trato hecho. Dios mediante. Muchas gracias, Padre. Con todo gusto. El Padre Valentín Salmerón, rector de la Universidad Católica Lumen Gentium. Espero que esto que hemos aprendido hoy lo lleve a su vida y que sepa establecer la diferencia entre recibir una educación o recibir una formación. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias por el favor de su atención. A nombre de la producción de este programa y mis compañeros, el staff técnico, le deseo una feliz semana, un feliz domingo. Oiga, como siempre, Dios le guarde.